3 años después del estallido de la llamada Operación Militar Especial rusa en Ucrania, la historia parece haberse invertido. Aquellos que agitaban banderas de guerra, que exigían resistencia hasta el último ucraniano y que soñaban con una Rusia arrodillada, hoy exigen paz. No por humanidad, claro, sino por el coste político, económico y moral de su arrogancia imperialista. Se volvió insostenible. Europa, esa anciana ex-imperialista vestida de OTAN, ahora se queja del ruido de los cañones que ella misma pidió cargar. En este video vamos a desentrañar las razones del cambio discursivo y la hipocresía euroatlántica. Bienvenidos. Putin no quiere la paz, dicen desde Bruselas, Berlín, París y Londres. Pero, ¿qué memoria tan corta? ¿No eran ustedes los que rechazaron los acuerdos de Minsk, sabotearon cada intento de negociación y militarizaron hasta los dientes a un país fronterizo con Rusia? Ahora, cuando el frente ucraniano se desmorona, cuando el ejército de Kiev parece un cadáver artificial sostenido por transfusiones occidentales, Putin es el malo por no querer detenerse justo antes de ganar la guerra. En 2022, tras la invasión rusa, los medios occidentales se alinearon como un coro griego mal ensayado. Putin era Hitler, Ucrania era Termópilas y Volodymyr Zelensky una mezcla entre Churchill y Iron Man. Se hablaba del colapso inminente de Moscú, de rebeliones internas, del fin del rublo y de que Putin fabricaba misiles con chips de electrodomésticos. The Russian military is taking chips from dishwashers and refrigerators to fix their military hardware because there are no semiconductors anymore. Russia's industry is in tatters. A 2025 el rublo sobrevive, Rusia expande sus exportaciones energéticas hacia Asia y el BRICS Plus se convierte en un bloque económico emergente. Y Europa se calienta con leña y se pelea con los sindicatos por el precio de la mantequilla. Y Ucrania, agotada, demográficamente colapsada, económicamente destruida y políticamente secuestrada por una guerra que ya no puede ganar ni sostener, pero Zelensky, como buen actor, sigue leyendo su guión: resistir, 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 aunque cada vez menos ucranianos estén dispuestos a seguir escuchándolo. Lo irónico, casi humor negro, es que los arquitectos del belicismo occidental ahora exigen por la paz. Emmanuel Macron, que en 2022 pidió una Europa militarizada, hoy habla de soluciones diplomáticas. Olaf Scholz, que enviaba tanques Leopard como si fueran chocolates, y el nuevo canciller alemán Friedrich Merz, que luego de amenazar con enviar misiles Taurus a Ucrania, parece que se dio cuenta que no era muy buena idea, exigen a Putin que se siente a negociar. ¿Y Ursula von der Leyen? Bueno, ella aún no se ha enterado de que la guerra no la va a ganar con discursos en inglés con acento alemán. Pero el cambio no es moral, sino geopolítico. Europa no quiere la paz, quiere evitar una derrota humillante, quiere salir de este desastre sin tener que reconocer que Putin, ese autócrata del este, les ganó la partida. Como bien dijo el ministro húngaro Péter Szijjártó, es Occidente el que prolonga esta guerra y ahora culpa a Rusia de no frenarla. ¿Y qué decir del gran gendarme del mundo, Estados Unidos, quien bajo la administración Biden no solo armó a Ucrania, la empujó deliberadamente hacia una confrontación suicida, ignoró los avisos rusos sobre las líneas rojas, saboteó junto al Reino Unido los acuerdos de paz de Estambul en 2022 y transformó a Ucrania en una extensión del Pentágono? Pero la historia da giros cómicos. Ahora con Trump nuevamente en la Casa Blanca, la narrativa cambia. Se acabó el cheque en blanco para Zelensky, se acabaron los discursos heroicos. Trump, siempre pragmático, quiere resultados.
un acuerdo de paz que termine la guerra y, de ser posible, incluya licencias de explotación para empresas estadounidenses sobre los recursos ucranianos. El Washington Post lo sintetiza en varios de sus editoriales recientes: la prioridad ya no es ganar la guerra, sino contener sus efectos colaterales. Traducción: Estados Unidos quiere lavar sus manos, fingir que nunca tuvo nada que ver y culpar a Europa del desastre. But if our allies' position, if in fact Macron speaks for all of Europe, and their position now is they're not going to pick sides between the US and China over Taiwan, then maybe we shouldn't be picking sides either. Maybe we should basically say we're going to focus on Taiwan and the threats that China poses, and you guys handle Ukraine and Europe. Uno de los aspectos más tragicómicos de este conflicto ha sido la política de sanciones. Occidente prometió estrangular a la economía rusa, congelar sus reservas, aislarla del sistema financiero global, pero sorpresa, fue Europa la que se autoinmoló. La inflación se disparó, las fábricas cerraron, el gas natural que fluía barato desde Siberia ahora llega por barcos desde Texas a precio de oro, y cuando llega. Y mientras las empresas alemanas trasladan su producción a Estados Unidos o China, el Kremlin firma nuevos acuerdos con India, China, Irán y hasta con antiguos aliados de la OTAN en África. Las sanciones no están funcionando como esperábamos, admitió Josep Borrell, con la cara de quien sabe que metió la pata hasta el fondo. Lo que no dijo es que Europa jamás tuvo un plan B. Su estrategia consistía en rezar para que Putin se derrumbara. No cayó él, cayó su narrativa. Y bueno, como quien no termina de aprender, anuncian un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el 17º paquete de sanciones que se estaría desarrollando actualmente por parte de los países de la Unión Europea y la OTAN. La jefa de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, anda perdida en el limbo, acusó al presidente Putin de jugar y de no tomarse en serio la paz, mientras el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se mostró pesimista con las conversaciones entre Rusia y Ucrania. La razón por la cual Occidente exige la paz ahora no es humanitaria ni estratégica, es miedo. Важно понимать, что тотальная гибридная война, которая была развязана против Российской Федерации, не закончится ни завтра, ни послезавтра. И парадигма «давайте чуть-чуть подождем, и скоро снова станет как прежде». На этот вопрос можно ответить однозначно. Прежде уже не будет. Если у кого-то были какие-то иллюзии, что можно, как в страшном детском сне, резко открыть глаза и вернуться в состояние, в котором мы были до этого, об этом можно забыть. Коллективный Запад открыто заявляет, что его цель – это поражение и уничтожение России, поэтому сегодня, как никогда, важна быстрая и эффективная работа. Miedo a que Rusia gane, miedo a que la victoria de Putin demuestre que el orden liberal occidental no es invencible, miedo a que países del sur global, de Asia, de África, de América Latina digan: si Rusia pudo desafiar a la OTAN, porque nosotros no podemos desafiar al FMI, por ejemplo. Porque si Rusia sale de esta guerra más fuerte, con más territorio, con más influencia global, entonces el castillo de naipes ideológico occidental se derrumba. El mito de la superioridad moral, de la democracia liberal como camino único, de la economía de mercado como religión incuestionable, se resquebraja. Y Occidente no puede permitir eso. Prefiere que Ucrania se convierta en un cementerio antes que aceptar que su enemigo geopolítico ha vencido sin disparar un solo misil sobre territorio de la OTAN. Al final, Ucrania resultó ser el país elegido para pelear en la guerra que Occidente no tuvo las de pelear ellos mismos. La guerra de Ucrania sin duda será recordada no solo por su brutalidad, sino por su teatralidad, por la manera en que Occidente se disfrazó de defensor de la libertad
mientras traficaba armas, por cómo los líderes europeos jugaron a ser estadistas mientras hundían sus propias economías, por cómo Biden jugó a la Guerra Fría mientras Trump preparaba su paz con beneficios. Y Putin, ese villano de la película, terminó haciendo lo que ningún líder del sur global se atrevió a hacer: desafiar el orden impuesto y no morir en el intento. Como dijo el propio Putin en diciembre del 2023, nos acusan de no querer la paz, pero fuimos nosotros quienes pedimos negociar en 2022. Occidente eligió la guerra. Ahora que no pueden ganarla, llaman a la diplomacia. Руководитель правящей партии в парламенте в Раде сказал: да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну, придурки, нет? И прямо говорить, ну вот если бы, значит, мы пошли бы на это, уже все давно бы было закончено 1,5 года назад. А что касается вот этого переговорного процесса, попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние 1,5 года. Но это невозможно. Все понимают, что это невозможно. И они, правящие круги в Украине, понимают. И западные элиты понимают. Все понимают. Просто вот эти так называемые формулы мира, о которых говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса. Если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар. Но это их зона ответственности. Это будет тогда результатом их политики, их правления. Así que no. Occidente no quiere la paz, quiere una salida decorosa, quiere evitar la vergüenza, quiere fingir que aprendió la lección mientras prepara la próxima catástrofe. Pero esta vez el mundo los está mirando. Now, the question is, who loses this war? I think it doesn't matter much to the United States if we lose in the sense that the Russians prevail in Ukraine. I think the real losers in this war are the Ukrainians. And I think what's happened here is we have led the Ukrainians down the primrose path. We have pushed very hard to encourage the Ukrainians to want to become part of NATO. We have pushed very hard to make them part of NATO. We have pushed very hard to make them a Western bulwark on Russia's borders, despite the fact the Russians made it clear that this was unacceptable to them. We, in effect, and here I'm talking about the West, we took a stick and we poked the bear in the eye. And as you all know, if you take a stick and you poke a bear in the eye, that bear is probably not going to smile and laugh at what you're doing. That bear is probably going to fight back. And that's exactly what's happening here. And that bear is going to tear apart Ukraine. That bear is in the process of tearing apart Ukraine. And again, we go back to where we started. Who bears responsibility for this? Do the Russians bear responsibility for this? I don't think so. There's no question the Russians are doing the dirty work. I don't want to make light of that fact. But the question is, what caused the Russians to do this? And in my opinion, the answer is very simple. The United States of America. Thank you. Война будет на территории Украины, за Крым, за Кавказье. Запад поддержит армян против Баку и поддержит, наоборот, Тбилиси против Абхазии. Но НАТО будет это делать. Я вам это говорю. Здесь, в центре Европы, у НАТО нет других планов, кроме ведения войны. И главная цель – война с Россией. Запад – это загнивающий континент, паразит континента. Умирающий, он мучает весь мир. Он живет хорошо, потому что вся планета мучается. 6 миллиардов мучаются, чтобы здесь 500 миллионов шиковали. Пили шампанское, в красивых залах сидели, рассуждали о мире, и в это время посылали свои войска на восток. Но Запад всегда вел все войны. Все войны были из Европы. Никогда в мире ни одна страна не нападала на другую. Запад сперва бомбит, потом говорит о демократии. De momento esto es todo lo que tenemos para ustedes. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like y comenten sus opiniones en los comentarios.
Muchísimas gracias por ver el video y hasta la próxima.